Muy buenos días, amigos y hermanos. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, donde estudiaremos ahora un nuevo tema, una nueva controversia. Así es que bienvenidos y vamos a iniciar con nuestro estudio de esta mañana, nuestro estudio de la Biblia. Y es que continuamos con el ataque de los sacerdotes y de los fariseos contra Jesús. Este ataque no se detenía. Siempre buscaban estos una manera de tentarle y hacer que Jesús dijera algo para poder acusarle. Siempre buscaban un debate con Jesús a través de preguntas comprometedoras, preguntas polémicas, pero Jesús siempre salía librado, ¿verdad?, de estas trampas que ellos le ponían. ¿Y de qué manera salía librado? Pues siempre salía librado con una respuesta, con un escrito está. Pero antes de continuar vamos a tener una oración pidiendo a Dios que pueda bendecir el estudio de su palabra en esta mañana. Padre nuestro, gracias te damos por este nuevo día. Llegamos ya al día miércoles, oh Dios, y gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Estudiaremos tu palabra, pero queremos hacerla bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu pueda acompañarnos. Quédate con nosotros, Señor, y bendícenos a través de este estudio. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Libro de Marcos. Todavía estamos en el libro de Marcos, llegamos ya a la lección número 9. Y el tema de esta semana es controversias en Jerusalén. Jesús ya había regresado a Jerusalén. Controversias en Jerusalén. Y la lección para hoy, miércoles 28 de agosto, deberes terrenales y resultados celestiales. Y es que como seres humanos, acá en la tierra, tenemos deberes terrenales, tenemos deberes también acá que cumplir con las leyes terrenales también. Claro, cumplir con estas leyes terrenales, pero siempre y cuando estas leyes terrenales no vayan en contra de los principios bíblicos. Esos jamás deben de ser comprometidos. En Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 81 y 82, dice: los sacerdotes y los fariseos pensaban estar haciendo grandes cosas como maestros. Ellos eran los que enseñaban al pueblo. Ellos enseñaban en la sinagoga, ellos eran los maestros. Entonces, pensaban estar haciendo grandes cosas como maestros, dice el texto, la lectura, colocando sus propias interpretaciones por sobre la palabra de Dios. Pero Cristo dijo de ellos: no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios. Los declaró culpables de enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Aunque ellos eran los maestros de los oráculos divinos, aunque se suponía que entendían la palabra, no eran hacedores de la misma. Satanás había cegado sus ojos de tal manera que no viesen su verdadera importancia. Y eso eran los sacerdotes y los fariseos. Enseñaban sus propias interpretaciones, enseñaban mandamientos de hombres. Y es que algo similar está sucediendo hoy en día. No me refiero a pastores o laicos de otra iglesia, ¿no? Los laicos y pastores de nuestra misma iglesia están enseñando sus propias interpretaciones, ¿verdad? Y lo están haciendo por sobre la palabra de Dios. Están enseñando mandamientos, instrucciones de hombre. Eso es lo que están haciendo. El texto bíblico para hoy está en Marcos capítulo 12, versículos 13 al 27. Lo vamos a leer. Dice la versión que yo leo, que es la Reina Valera Antigua, dice el versículo 13:
y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen de alguna manera. Y viniendo ellos le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntaron: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? La pregunta que le hicieron los fariseos, que tenían en esta ocasión, tenían como testigo a los herodianos. Ya vamos a ver un poquito más adelante de quiénes son estos herodianos. Versículo 15 dice: entonces él, Jesús, como entendía la hipocresía de ellos, veía en su corazón la hipocresía, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea, les dijo. Y ellos se la trajeron y les dice Jesús: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ellos. Luego en el versículo 18, esta será la segunda parte de nuestro estudio. Dice el versículo 18: entonces vienen a él los saduceos. Ahora vienen los saduceos. Antes eran los fariseos y los herodianos. Ahora vienen los saduceos. Y que dicen estos que no hay resurrección, y le preguntaron a Jesús diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguna que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijos, que su hermano tome a su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente, y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente, y el tercero de la misma manera, y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. Versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resucitasen, le dicen los saduceos: ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer, dice. Eso fue lo que le preguntaron los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, respondiendo Jesús les dice, en el versículo 24, no erráis por esto, dice, sino que porque no sabéis las escrituras ni la potencia de Dios. Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son, dice, como los ángeles que están en el cielo. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, le dice, mas Dios de vivos es. Así que vosotros mucho erráis. Los fariseos y los saduceos quieren hacer que Jesús se contradiga la palabra de Dios. Eso es lo que ellos buscan. Y le preguntan sobre si deben pagar impuestos al César. Y luego Cristo refuta a los saduceos en cuanto a la resurrección. Esos son los 2 temas de este texto bíblico. Y durante 3 años, los espías enviados por el Sanedrín habían seguido a Jesús a casi todos los lugares donde él iba. Y en esta ocasión, los herodianos serían testigos de la respuesta de Jesús. ¿Se recuerdan que el primer versículo decía que eran fariseos y herodianos los que habían llegado a Jesús a preguntarle, ¿verdad? Entonces, estaban ahí los herodianos como testigos para escuchar la respuesta de Jesús. Y estaban ya prestos
a acusarlos y mostraba la más mínima insinuación de deslealtad al gobierno. Y por eso fue la pregunta de los fariseos, ¿verdad? Ya que los herodianos formaban un partido político que apoyaba a Herodes Antipas, y eran colaboradores del gobierno romano. Y por eso estaban ahí los herodianos, ¿verdad? Ayudaban al gobierno romano. Y la pregunta era si había que pagar impuestos. ¿Se imaginan si Jesús hubiera dicho que no había que dar impuestos al César? Eso era deslealtad al gobierno romano, y con eso ellos lo iban a aprender, ¿verdad? Pero eh, Jesús no se dejó, no cayó en la trampa, como siempre lo buscaban hacer una trampa. Entonces, primero le insinúan a Jesús que estaban convencidos de que él era imparcial, de que él era justo, ¿verdad? Estaban convencidos de eso porque lo demuestran cuando ellos le dicen que no se cuida de nadie, ¿verdad? Jesús no andaba pendiente de nadie. ¿Por qué? Porque Jesús era justo, porque Jesús era imparcial. Él ayudaba a todos también. Y luego le hacen la pregunta de si era lícito o no darle tributo al César. Ellos deseaban que Jesús se pusiera completamente de un lado o del otro, ¿verdad? Que Jesús tomara parte de algún lado. Si aprobaba el pago de tributos a Roma, lo presentarían como una evidencia de que estaba en contra de la ley de Dios, la cual, según los fariseos, prohibía el pago de impuestos a un poder extranjero, ¿verdad? Según los fariseos. Y así perdería la aceptación popular como Mesías dentro del pueblo. Pero si prohibía el pago de tributos, ¿verdad? Lo iban a presentar ante las autoridades romanas como traidor o revolucionario. Querían cacharlo en algo para acusarlo. Entonces, los fariseos esperaban salir ganando, o sea, ellos creían que ahora sí lo habían atrapado. Pero Jesús los volvió a chasquear, negándose a ponerse del lado de cualquiera de las dos partes del dilema. No se trataba de un asunto al cual se pudiera dar una respuesta totalmente en favor de un lado o del otro. No se trataba de eso, ¿verdad? Había que tomar en cuenta las obligaciones pertinentes a cada una de esas partes. Preguntaban si era lícito, es decir, si estaba en armonía con los preceptos de la ley judía. Los fariseos sostenían que no era lícito. Los herodianos decían que sí lo era. Recordemos que los herodianos estaban de parte del gobierno romano. Entonces la pregunta realmente tenía que ver con el problema de que un individuo fuera a la vez buen judío y también sumiso a la autoridad romana. Y Jesús los cuestiona y les dice: ¿por qué me tentáis? Jesús sabía que lo estaban tentando. ¿Por qué me ponéis a prueba? Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Y es que Jesús había comprendido cuál era la trampa que hábilmente le estaban poniendo. Y por eso dice el versículo que Jesús había visto la hipocresía en sus corazones, ¿verdad? La hipocresía con la cual ellos le habían preguntado. Y de igual manera Jesús les respondió diciendo: tráiganme una moneda. Y después de analizarla juntamente con ellos, Jesús les dice: dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y de esa manera Jesús presentó el principio fundamental que determina la relación del cristiano con el Estado. El cristiano no debe desatender los justos requerimientos del Estado, porque existe lo que es de César. Por eso Jesús les dijo: lo que es de César, ¿verdad? Sin embargo, la autoridad de Dios es suprema, y por lo tanto, la lealtad máxima del cristiano debe ser, la lealtad máxima del cristiano debe ser, ¿para quién?
debe ser para con Dios. La lealtad suprema debe ser para Dios. El cristiano coopera con las autoridades superiores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas autoridades superiores, ¿por quién son impuestas? Son impuestas por Dios, son establecidas por Dios. Dios las establece, ¿verdad? Entonces, no podemos decir también de que yo por ser cristiano no voy a ir a ejercer mi voto cuando son elecciones. Lo que debemos hacer es pedir sabiduría a Dios para poder emitir o poder elegir a la persona que más se acerca a los principios cristianos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y muchos dicen, yo soy cristiano, no voy a ir a votar. Pero bueno, entonces por eso dice al César lo que es de César, ¿verdad? Entonces, el pago del tributo a César no puede ser contrario a la ley de Dios, como lo pretendían los fariseos. Pero hay ciertas cosas en las cuales el César, es decir, los gobiernos terrenales, no tienen derecho a interferir. La jurisdicción de Dios es absoluta, es universal. La del César es subordinada y es limitada, ¿verdad? Los gobiernos terrenales, su jurisdicción es limitada y es subordinada, ¿verdad? Eso es lo que Jesús les respondió a esta pregunta a los fariseos. Y ahora viene la segunda parte, vienen los saduceos, ¿verdad? Vienen los saduceos y le preguntan a Jesús ahora acerca de la resurrección, ¿verdad? Y estos saduceos, aunque afirmaban creer en las escrituras, en realidad su filosofía era materialista, su filosofía era escéptica, la filosofía de los saduceos. Creían en Dios como creador, pero negaban que en forma alguna se interesara en los asuntos humanos. Negaban la existencia de los ángeles, negaban la resurrección, la vida de ultratumba y la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Eso lo negaban los saduceos. Y se consideraban intelectualmente superiores a sus prójimos. Y se burlaban del estricto legalismo y de las tradiciones que tanto importaban a los fariseos. Se burlaban de los fariseos. Al acercarse a Jesús en esta ocasión, los saduceos tenían el propósito de ponerlo en aprietos con una pregunta que siempre les había servido a ellos para confundir a los fariseos. Y los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Y esa pregunta siempre confundía a los fariseos, ¿verdad? Y esperaban que Jesús también, al igual que los fariseos, no iba a ser capaz de responderles. Y los saduceos ocupan como ejemplo Deuteronomio 25, 5 y 6, ¿verdad? Y la pregunta no tiene, en este caso no tiene implicaciones políticas, no tiene nada que ver con el gobierno romano, con las cosas políticas, ¿verdad? Como la pregunta que le hicieron los fariseos anteriormente. Esta pregunta más bien está enfocada dentro de la esfera de la teología, ¿verdad? La teología especulativa que los saduceos practicaban. Y la respuesta que Jesús diera a esta pregunta pondría en entredicho su estima delante de el pueblo, del pueblo judío, ¿verdad? Ahí iba a quedar entredicho la estima que le tenía el pueblo a él. Entonces los saduceos, a pesar de ser sabios según su propia filosofía, tenían una información incompleta acerca de este tema de la resurrección y no habían tomado en cuenta por lo menos un factor vital, y ese es el poder de Dios. Y sin entrar en discusiones, Jesús indicó que si bien la doctrina de la resurrección no estaba completa o no estaba tan claramente explicada en el Antiguo Testamento como algunos habrían querido que estuviera, la resurrección se iba a dar cuando Jesús viniera por segunda vez.
sí habría resurrección. Y por eso Jesús les dijo que ignoraban las escrituras y la potencia o el poder de Dios. ¿Verdad? Eso fue lo que Jesús les dijo a manera de pregunta, que por eso erraban, ¿verdad? Porque eran ignorantes de las escrituras. Y es que los conceptos teológicos que provienen de una especulación basada en informaciones incompletas descarrían por completo a los que emplean este método para llegar a la verdad. Y los cristianos de hoy en día debieran tener cuidado de no errar ignorando las escrituras. Y esto es lo que está ocurriendo. Cualquiera viene aquí así como los saduceos, con doctrinas equivocadas, con doctrinas incompletas, con información incompleta, y están siendo aceptadas dentro de la iglesia. Los líderes de nuestras iglesias, ¿verdad? No están siendo cuidadosos en muchas veces, en muchas ocasiones. Más que todo los líderes de las iglesias, los líderes locales, no son cuidadosos con el alimento espiritual con el cual la hermandad está siendo sustentada. ¿Y por qué sucede esto? Por lo mismo que les dijo Jesús a ellos, porque hay ignorancia de las escrituras y no pueden discernir entre la verdad y el error. Y ya se embriagaron con el vino de Babilonia. Volviendo a lo que Jesús les dijo a los saduceos en el versículo 24, que no conocían la potencia de Dios, ¿verdad? O el poder de Dios. Los saduceos se habían olvidado del Dios poderoso como para resucitar entre los muertos, que tendría también la sabiduría y el poder de implantar un nuevo orden social perfecto. Eso es lo que Dios va a hacer, implantar un nuevo orden social perfecto en una tierra nueva, perfecta también. Eso es lo que habrá. Además, todos los que sean salvos, dice, estarán felices con ese glorioso orden, ¿verdad? Con ese orden perfecto, con ese orden social perfecto, aunque no puedan comprender plenamente en esta vida lo que el futuro les depara. Y por ese nuevo orden social perfecto es que Jesús le respondió en el versículo 25, donde dice que ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son, dice, más son como los ángeles que están en los cielos. Esa fue la respuesta de Jesús. No habrá necesidad de matrimonio, porque prevalecerá un orden de vida totalmente diferente. Y cuando se refiere a los ángeles, recordemos que los ángeles no son seres procreados. Los ángeles son seres creados. Y por eso dice 1 Corintios 2:9, ojo que no vio, ni oído oyó. ¿Verdad? Eso está en 1 Corintios 2:9. Y por eso Jesús le respondió de esa manera. Entonces, Jesús termina respondiendo la pregunta de los saduceos, hablándoles ahora acerca del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, ¿verdad? Ellos ya estaban muertos. Pero Jesús utiliza acá Éxodo 3, 6 y 16. Con eso le responde Jesús también a los saduceos, con Éxodo. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué honor podría haber en ser un Dios de muertos? ¿Por qué se iba a identificar Dios como Dios de los patriarcas, que ya estaban muertos cuando se le apareció a Moisés? ¿Por qué se iba a identificar Dios como Dios de los patriarcas si no fuera porque estos iban a resucitar? Era como un anuncio de la resurrección. En esta respuesta Jesús citó el libro de Éxodo, el libro del Pentateuco. ¿Por qué? Recordemos que al principio, antes dije que los saduceos solamente aceptaban como inspirados los libros de Moisés. Para ellos únicamente los libros del Pentateuco eran los libros inspirados. Para los saduceos eso es. Que tu fe, mi querido hermano, siempre esté en el Dios que tiene el poder de la resurrección. Que Dios te bendiga
y mañana seguiremos con otro tema controversial. Hasta pronto.